A la hora de construir un balance del desempeño del POSPE, por supuesto nos tenemos que remitir a la cantidad de personas liberadas, personas asistidas, personas bajo condición legal postpenitenciaria que fueron incluidas de manera efectiva a este programa. ¿Cómo realizamos nosotros y nosotras esta evaluación? Bueno, considerando las solicitudes que ingresan, ¿no? Venían ingresando por medio de la herramienta, que son evaluadas por un equipo que están vinculados al Departamento de Programas y a la Subdirección de Asistencia y Tratamiento, que son aprobadas y que son agrupadas, ¿no?, en un grupo prioritario para que puedan liquidarse. Bueno, en esta proyección que nosotros hicimos de manera comparativa con los últimos años, vamos a ver que, por supuesto, en el año 2020, nosotros y nosotras asumimos un poco la tarea de empezar a saldar una deuda interna que tenía que ver con el pago de los programas, porque incluso vamos a ver más adelante, había una demora de mucho tiempo, digamos, desde que habían ingresado esas solicitudes hasta que efectivamente lograron estar agrupadas y pudieron pagarse, y esas personas destinatarias vieron ese programa en su cuenta. Así que ahí vamos a ver como el punto más crítico en el 2020, que tuvo que ver con dar respuesta al principal objetivo, que fue saldar esta deuda que les decía, y a partir de ahí crecer en ampliar esa prestación. También nos tenemos que remitir, ¿no?, al contexto más crudo de la pandemia, y a partir del 2021, donde ya esa curva empieza a crecer, en el 2022 finalizamos con más de 9.000 gestiones de programas, tanto postpenitenciarias como también algunas prestaciones individuales del programa Integrar aprobadas. Decirles que incluso de este número de 9.107, en su gran mayoría, más del 85% son gestiones exclusivamente del programa postpenitenciario. Y también decir, que es un dato que por ahí no se puede reflejar acá, pero que para mí era importante resaltarlo, que solo en el 2022 empezamos en el mes de enero con cerca de 300 solicitudes al programa postpenitenciario y cerramos el año en diciembre con cerca de 1.200. Y me parece que es un laburo y es un resultado de esta política pública que hay que resaltarlo, porque eso, digo, es parte y es el fruto de una decisión política, pero también un acompañamiento por parte de los equipos, tanto de la sede, del Departamento de Programas, pero también de todos los equipos profesionales que hacen que esta política pueda crecer, que hacen llegar el recurso a donde tiene que llegar, en las unidades, en las oficinas y en todos los ámbitos donde nos encontramos como patronato. Vamos al siguiente. Bueno, este es interesantísimo. Al menos para mí, en el momento que empezamos a pensar y a construir este dato con mis compañeros, dijimos, bueno, si hay que balancear, balanceemos el tiempo. ¿Por qué necesitamos construir un balance acerca del tiempo? Porque lo primero que a nosotros nos dijeron en estos intercambios, ¿no?, en estos diálogos que construimos de manera llana con los trabajadores y trabajadoras en cada ámbito donde nos encontramos, era que la primera dificultad o imposibilidad al momento de gestionar programas era el tiempo que demoraban en salir. Y era verdad, nos dimos cuenta que era verdad. Entonces, también en esta medición comparativa quisimos tomar algunos grupos, ¿no?, de referencia de programas postpenitenciarios para calcular la cantidad de días en que estos programas se solicitaron, fueron agrupados, como podrá ser, por ejemplo, el 120, 131, 141, hasta el último 237, y cuántos días desde que ingresaron llegaron, ¿no?, a liquidarse. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, 2007, 2018, vemos ahí una variación que va creciendo entre los 8, 10, 11 meses. Después vemos en el año 2019, donde ahí, bueno, se nos va a 804 días, es decir, que estamos hablando de 2 años y 2 meses entre que una solicitud se agrupó en un grupo postpenitenciario y logró continuar todo el circuito administrativo y liquidarse esa prestación económica en la cuenta del destinatario y destinataria. Y después vemos cómo eso va bajando, ¿no?, en el 2020, y llegamos a un 2021 y 2022, e incluso este año, donde estamos sosteniendo un promedio de tiempo que ronda entre los 2 y 3 meses. Quiero transmitirlo, digamos, con de esta manera, para que primero nos sintamos orgullosos, digamos, que estamos cumpliendo un objetivo, que es
nada más ni nada menos, acercar una prestación económica fundamental que tiene que ver con acompañar a las personas, de poder atender las necesidades inmediatas, sobre todo de las personas que están detenidas, para que el momento que egresen y que salgan tengan ese dinero disponible. Entonces, por supuesto que esto no son datos que se den de la nada, sino que son parte de una construcción y de la cual todos los que estamos acá presentes y también conectados virtualmente somos parte. Así que quería compartírselos. Si continuamos, por supuesto, no podíamos dejar de hablar y de hacer y repasar una breve caracterización que tiene que ver cómo está constituida la población que accedió en este último tiempo al programa postpenitenciario. Como verán ahí, solo vamos a hablar y hacer referencia a las personas que ingresaron en el marco del 2022. Bueno, nosotros siempre a la hora de evaluar, ¿no?, y de construir estos balances de cómo venimos trabajando los programas, nos gusta hacer como una distinción de cómo viene siendo el desempeño en todos los ámbitos que estamos, sobre todo en las regiones y en el preegreso. Ahí van a ver que sobre todo en el ámbito de preegreso y en las regiones 7 y la región 2, la región 10, bueno, son las que sobresalen porque superan cerca del 10%, entre el 10 y el 12%, ¿no? Superan a la media que ronda entre los 8%, de acuerdo a cada una el desempeño general de la cantidad de gestiones que fueron aprobadas. De todas maneras, ahí decirles que en preegreso, bueno, es algo que por supuesto hay que seguir fortaleciendo, ¿no? Después armamos algunos apartados que tenían que ver con la caracterización en cuanto al género y la edad de las personas destinatarias, que sí, un poco las proporciones son casi iguales, similares, con toda la población que está bajo el ámbito de asistencia de patronato, que tiene que ver, bueno, casi 89% que son varones, un 11%, que incluso esto es similar a la población bajo asistencia de patronato de mujeres, que generalmente es el 12%, y bueno, menos del 1% de personas trans travestis. Luego en el grupo etario, que es el siguiente, ahí vemos que el 52% se corresponde a una franja etaria que ronda entre, bueno, los 18 a 35 años, que es la población mayoritaria que ha accedido a este grupo. Luego, bueno, se divide en otros grupos en menor proporción. Y por último, las condiciones legales, que por ahí parece una obviedad, porque ya el nombre lo indicaba, Programa Postpenitenciario de Inclusión Social, pero bueno, ahora bien nos parecía igual hacer un repaso, porque mucho de lo que tiene que ver con las discusiones que nos fuimos dando en este tiempo sobre el programa Conviviendo en Libertad, de cómo poder mejorar esa prestación, tiene que ver de este diagnóstico, ¿no? ¿A quién va dirigido el programa? ¿Cuál es su grupo destinatario? Y bueno, como verán acá, son mayoritariamente personas bajo una condición legal postpenitenciaria, personas cumplidas que habían egresado de la unidad. Hubo un 13% de personas que se les gestionó en el ámbito del preegreso, o sea, privadas de su libertad en etapa de preegreso, y una menor proporción que tiene que ver con arrestos y prisiones domiciliarias, un grupo al cual también estamos focalizando para esta política social nueva. Y por último, bueno, lo que se viene, ¿no? Lo que a partir del día de hoy ya está disponible en el sistema interno del organismo, donde ya se puede empezar a cargar toda la documentación para hacer la gestión del programa Conviviendo en Libertad, y que también ya están los lineamientos y formularios correspondientes. Bueno, ¿de qué trata, no? De este programa Conviviendo en Libertad. Digo, ya construimos el balance de dónde venimos, bueno, hacia dónde vamos. Este programa está dirigido a personas dentro del plazo de la asistencia por el artículo 161 de la ley, los 2 años a partir del vencimiento de la pena. Personas fundamentalmente que están en etapa de preegreso, es decir, están detenidas aún, esto en un plazo de 6, 8 meses, como lo veníamos también implementando en el marco del postpenitenciario de inclusión social, por medio de nuestros agentes de preegreso,
por medio del dispositivo de acompañamiento a regiones. Incluso ahí hay muchos compañeros y compañeras que están haciendo un operativo importante en Sierra Chica, que me parece importante destacarlo. Personas que hubieran estado detenidas por lo menos 3 meses, tanto en unidades penitenciarias o alojadas también en comisarías. Personas bajo condición legal de arresto, prisión domiciliaria o monitoreo electrónico, me parece que es algo importante visibilizarlo y que esté ya reglamentado por medio de esta política pública. ¿Por qué? Porque venían siendo considerados casos de excepción para nosotros a la hora de evaluar el ingreso de esas personas. Pero no, ya no es más una excepción, digo, es la regla. Nosotros queremos que el programa Acompañamiento de Libertad tiene que estar centrado en personas detenidas en etapa de preso, pero también personas que estén bajo una condición legal de arresto domiciliario. Otros 2 datos importantes es que este programa de acompañamiento en libertad es compatible con cualquiera de las prestaciones del programa Integrar, y que una vez cobrado el programa de acompañamiento en libertad se puede volver a gestionar. Si está dentro de los marcos de intervención y asistencia, puede seguir recibiendo y solicitando este programa. Y por último, también uno de los criterios nuevos, más novedosos que tiene el acompañamiento en libertad, tiene que ver con las excepciones de personas que no están bajo una condición de arresto domiciliario o no han estado detenidas y alojadas en comisaría o en unidades al menos en 3 meses. Y esas excepciones también, digo, se va a abrir la posibilidad de poder solicitarlo y gestionar este programa. Va a tener un circuito diferente, que es lo que nosotros hacemos hincapié. ¿Por qué? Porque primero esa solicitud se va a tener que gestionar por medio de sistema GEDEVA. Eso va a ser evaluado, va a ser devuelto con la devolución pertinente y después se va a avanzar en poder continuar con el circuito administrativo de la gestión. Pero bueno, para no extenderme mucho, porque sabemos que es difícil a veces coincidir todos en un día en horario común y que a veces la agenda está sobrecargada, queríamos hacer un encuentro bastante breve para presentar este recurso nuevo y también hablar del POSPE, que nos parecía fundamental, como mostrar estos resultados de lo que se viene haciendo. Agradecerles por supuesto y bueno, que sigamos, ojalá tengamos alguna instancia más, digo, no todos los días tenemos la oportunidad y la responsabilidad de poder lanzar políticas públicas, pero ahora bien, en este momento que nos encontramos, la verdad que ojalá sea más encuentro donde podamos seguir encontrándonos y seguir mejorando las políticas al interior del organismo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto varias cosas de las que estamos pasando acá. Primero, que esté hablando Ada, que yo siempre digo que es la directora más joven que tuvo el patronato. Nadie me lo desmintió, no sé si es verdad, pero es probable. Y me gusta mucho también ver que hay más de 200 personas conectadas a este Zoom, donde a veces veo caras conocidas de cuando tengo la oportunidad de recorrer la provincia, a veces son caras nuevas, pero es para mí un placer que nos podamos encontrar para anunciar, para discutir y para charlar cosas que están tan buenas como estamos haciendo. Yo siempre digo que estamos en un momento de expansión del patronato, ¿no? El patronato tiene más trabajadores y trabajadoras, el patronato tiene más recursos, tiene la posibilidad de gestionar más programas de otros organismos públicos. Por ejemplo, no sé, el programa Potenciar Trabajo dentro del Más Trabajo Menos Reincidencia, por poner un ejemplo en el cual ya hemos discutido los efectos que tiene. Tiene políticas específicas para delitos específicos, ¿no? Los dispositivos de nuevas masculinidades son para un delito específico y ciertos otros programas son para otro tipo de circunstancias que rodean o que le dan contexto a ciertas trayectorias de personas que terminan en la cárcel. Entonces, está muy bueno que podamos hacer cosas distintas para circunstancias distintas. Yo quiero hacer varios comentarios sobre lo que se vio ahí. El primero es que a mí me da mucha satisfacción ver ese gráfico en el cual se ve a los tiempos. No es lo mismo 800 días que 60 días. Digamos, no es lo mismo para nada. Digamos, estamos hablando de una persona que está esperando una política pública que tiene que ver con una circunstancia específica, que es haber salido de la cárcel y no tener un mango, digamos, ¿no? La diferencia es enorme.
Y también me da satisfacción aquel otro gráfico que habla de que 1000 personas hicieron la tramitación, o sea, el organismo hizo la tramitación de este programa mientras estaban detenidas esas personas, lo que está muy bueno. Además es cumplir con un mandato del ministro Alá, que es que los recursos lleguen lo antes posible a las personas que por alguna razón lo necesitan y que ya salgan, que ya cuando salgan tengan algo que los ayude a superar las primeras semanas. Como ya sabemos, no es posible hacer con todas las personas que salen de la cárcel esto, porque nosotros solamente podemos prever una parte de las personas que salen de la cárcel, ¿no? El resto salen porque ese día el juez determinó que esa persona iba a salir por diferentes razones y lo resolvió ese día y por ahí el pedido estaba hace meses. De eso no podemos hacer el progreso, o por lo menos no por ahora, o no podemos hacerlo de manera tal que la persona tenga el recurso ni bien sale. O sea, hay cosas que son imposibles de prever, pero con quienes podemos preverlo tenemos que hacerlo. Digamos, esa circunstancia que dice que el 26% de las personas lo cobraron el POSPE o se lo tramitó el POSPE siendo cumplidos, eso significa otra cosa positiva que estamos haciendo. Porque en general, al menos antes, los cumplidos no iban al patronato, o no tenían, no tienen la obligación de ir al patronato y no iban, por tanto el porcentaje de personas que cobraba el POSPE siendo cumplidos era muy chica. Sin embargo, lo estamos pudiendo revertir eso. Y ahora les voy a contar por qué, y voy a hacer extenso la explicación de lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer en esta etapa de gestión que nos viene, digamos, en este último, digamos, 2/3 de año que nos queda. Quiero destacar algo también. Ahora el trámite administrativo cambia con el PAL, pero el cambio de 800 días a 60 días se hizo con el mismo trámite administrativo. O sea, no hay que hacer, no es que se hacía algo menos de 800 a 60 días. El trámite burocrático administrativo es el mismo, pero eso quiere decir que hay un equipo de gestión, trabajadores y trabajadoras que están trabajando más rápido. Además de que hay más trabajadores y trabajadoras haciendo esto, se está trabajando más rápido. Que lo que antes se hacía en quizás un mes, ahora se hace en 10 minutos. Eso no es cualquier cosa. Eso es que la persona que está esperando cierto programa estatal, que lo tiene como destinatario a él, le va a llegar antes porque hay una gestión del Estado que se está moviendo más rápido. Y eso es muy bueno poder medirlo y felicitarlas a ustedes que son los que están haciendo esto, ya sea desde que sale el trámite desde la delegación, donde también se tarda menos tiempo, hasta que el trámite llega a la sede y se tarda menos tiempo, y donde también hay menos devoluciones. Eso quiere decir que el trámite va y viene menos veces para lograr ese promedio, lo que implica que hay menos errores. Eso quiere decir que estamos trabajando mucho mejor. Y eso significa una persona a quien le llega esta política pública antes. Y si bien sabemos que este programa, como decimos, no es que le va a salvar la vida a nadie por tener unos mangos para cuando sale de la cárcel, también es cierto que sabemos perfectamente que cuando las personas salen de la cárcel están en una situación, en muchos casos, de absoluto desconcierto en muchos aspectos, y tener asegurados unos mangos para que les va a servir las primeras semanas, al menos, es algo que puede evitar situaciones dramáticas para la persona e incluso que vuelva a caer a la cárcel. Yo voy a poner un ejemplo que venimos siguiendo, que es una cosa que en su momento nos alertó Joaquín, que estaba siguiendo a una persona, que estaba por salir de la cárcel, haciendo un seguimiento, y resultó que la persona de Olmos a Villa Elvira pasó 24 horas, lo habían liberado en Olmos y no llegó. Y bueno, ¿qué pasó? No sé, ¿qué no pasó? ¿Dónde estaba? La familia no sabía, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que nos dimos cuenta al otro día que esa persona no llegó de Olmos a Villa Elvira. Para los que no son platenses, perdonen, pero es todo dentro del partido de La Plata, pero es un viaje de aproximadamente menos de una hora en micro. Y para los que no son platenses le decimos micro al transporte urbano, digamos, que ustedes le dicen colectivo, bondi y demás.
Entonces, ¿cómo es que no llegó en una hora? Claro, es que había cometido un delito en el medio, un delito muy de baja escala penal, que es un hurto. Había cometido un hurto en el camino, porque bueno, salió, bueno. Entonces, y nos pusimos a pensar, posiblemente, bueno, y al otro día ese pibe había firmado su juicio abreviado, porque fue un procedimiento de flagrancia, al otro día ya firmó su juicio abreviado por el cual se condenó, podemos decirlo, bueno, la justicia lo condenó, él firmó un convenio, digamos, de condena, no vamos a entrar en detalles sobre las implicancias de un juicio abreviado, de 6 meses de prisión efectiva. O sea que volvió a la cárcel antes de llegar a su casa y volvió a estar 6 meses en la cárcel, ya espero que haya salido. Eso nos invita a hacer un montón de reflexiones, ¿no? Que tiene que ver con lo que dijimos en una charla acá hace poco, que es el patronato puede hacer ciertas cosas, otras cosas no puede hacer, pero de alguna manera opera y trabaja sobre las decisiones de las personas de cometer un delito o no cometerlo. Trata de operar sobre una cuestión que es una decisión de una persona de cometer un delito. También hago la aclaración, muchas de las personas que cometen delitos lo hacen sobre un abanico de decisiones bastante limitado, donde cometer un delito o no cometerlo es una decisión que abarca un porcentaje alto de probabilidades, por decirlo. O sea, probablemente todos los que estamos acá también tenemos la probabilidad de cometer un delito, la posibilidad, o podemos tener la decisión de cometer un delito. Pero esa decisión está en un abanico de posibilidades enorme. Para otras personas, cometer un delito por diferentes cosas que ya conocemos, que tienen que ver con las circunstancias en que se desarrolla su vida, cometer un delito está en un abanico de decisiones, pero que no es tan variado, no es tan grande. Y por supuesto que cuando hay un reproche penal a esa sanción, ojalá que se tenga en cuenta que ese abanico no es tan grande, aunque no es tan así, ¿no? El Poder Judicial no opera midiendo cómo es de grande y colorido ese abanico. Pero en esa evaluación nos ponemos a pensar cuánto hubiera cambiado la decisión de la persona si él ya hubiera tenido el POSPE depositado, digamos, ¿no? Algunos podrán decir, bueno, no me importa porque salió y porque afanó. Bueno, sí, obviamente que alguno puede ponerse de ese lado, pero nuestra tarea no es eso, nuestra tarea es operar en una parte de la decisión de la persona, en el cual, por supuesto, lo más importante es lo que haga esa persona y seguramente va a haber mucho de lo que esa persona pone en cometer o no cometer delitos, pero nosotros, como organismo público que tiene como función tratar de reducir la reincidencia, tenemos que ver qué hacemos con eso, ¿no? Lo mismo con los dispositivos de nuevas masculinidades, lo mismo con los dispositivos de consumo problemático, lo mismo con todo lo que hacemos. Aborda una parte de la problemática y puede hacer cambios. Bueno, el potenciar trabajo, ¿no? Por supuesto, como ya anunciamos, evidentemente el potenciar trabajo genera un cambio en las probabilidades de la persona de cometer un delito y volver a la cárcel. Evidente que reduce la reincidencia a menos de la mitad. O sea, estamos haciendo algo que evidentemente hace que se cometan menos delitos, que haya menos víctimas y que haya menos personas que afecten negativamente su vida estando en la cárcel. Acá lo mismo. Acá estamos haciendo lo mismo y pensábamos, ¿no? ¿Qué probabilidades había de que la persona volviera esos 6 meses a la cárcel si yo hubiera tenido depositado el, el POSPE? La respuesta no existe porque no pasó eso, pero yo me animo a decir que las probabilidades de que esa persona hubiera estado 6 meses más en la cárcel por ese delito que cometió son mucho más bajas si él sabía que salía y iba a un cajero automático y sacaba los 30.000 pesos del POSPE. Porque posiblemente con ese celular que intentó robarse, ni siquiera lo llegó a cometer el delito, fue en grado de tentativa, no le hubieran dado tanta guita. Y como ya sabemos también, y como se presentó el último informe sobre reincidencia, las probabilidades de cometer un delito al salir de la cárcel van bajando en la medida que se aleja el tiempo que la persona sale de la cárcel. O sea, durante los primeros 2 años hay una probabilidad de volver a la cárcel que después baja, pero bueno, también es así durante el primer mes, durante el segundo mes. Las probabilidades van bajando luego que la persona sale de la cárcel. Quiere decir que las mayores probabilidades están al momento de salir de la cárcel. Entonces, por eso necesitamos apurar los tiempos, porque genera, no son los 30.000 pesos nada más, que además está decir que estamos tratando ya mismo de ampliar el monto. No son solamente los 30.000 pesos que sirven mucho, sino también una vinculación positiva con el organismo que puede llegar a cambiar
el eje y el rumbo de esa intervención que en general hacen profesionales del trabajo social en la primera etapa. No es solamente eso, es una entrevista que dura más de 20 o 25 minutos o media hora o a veces mucho más, por el cual, como dice la campaña que hicimos cuando vimos que las cifras post-pandemia habían bajado tanto, que se llamó Conocer Más para Intervenir Mejor, en esa entrevista para el POSPE se conoce más para poder intervenir mejor. Y lo he escuchado, ustedes saben que nos dedicamos a recorrer el territorio para poder escuchar de primera mano a los trabajadores y trabajadoras y personal jerárquico del organismo ciertas cosas. Y por supuesto que hay una coincidencia en decir, y la verdad que durante una entrevista de media hora podemos encontrar un montón de mecanismos por el cual podemos intervenir mejor que cuando la intervención es la simple presentación, que a veces dura menos de 5 minutos, de vení, andate, y ya está, que por supuesto durante varias partes del proceso tiene que ser así, porque tampoco es que todas las veces hay que estar teniendo una entrevista de media hora con la persona, sería imposible hacerlo, pero que si esa primera intervención se da a través de esta encuesta, que nos hace conocer más, que nos hace intervenir mejor, y que genera una vinculación positiva con el organismo, porque hay un recurso que le llega a las personas que lo necesitan, bueno, evidentemente de ahí se disparan un montón de otras intervenciones que también son positivas. Durante un tiempo, además, tuvimos la posibilidad con miles de personas de obtener y de gestionar otro tipo de programas, como potenciar trabajo, como ya lo dijimos, que ahora no se puede, pero estamos viendo de qué manera reemplazamos eso con otro tipo de prestaciones. Por lo tanto, todo esto, creo que lo decía Ada recién, el POSPE de alguna manera también es una excusa, también es un buen primer paso de algunas cosas. Y también en ese recorrido que hemos hecho en este tiempo, hemos escuchado que era muy problemático la tardanza, porque daba lugar a situaciones, a veces, no sé si violento, podemos decir, pero de una mala relación entre la persona supervisada y el trabajador o la trabajadora. Que el POSPE, que sí, que no, que hace un año, que cómo puede ser que tarde tanto. Así que dijimos, bueno, esto da lugar a malas intervenciones, a problemas en las intervenciones, a que la persona vuelva y demás. Bueno, entonces vamos a tratar de reducir eso. Y también nos fuimos dando cuenta de una cosa que es lógica en cualquier burocracia, que es, se repetía a veces entre cuadros jerárquicos del organismo y también trabajadores y trabajadoras, que el POSPE tarda mucho. Y después decíamos, dábamos la discusión, no, pero no tarda mucho, tarda 60 días. Y pareciera que costó durante un tiempo abandonar esa lógica de que el POSPE tarda mucho y por eso no lo hago.